Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera sesión. Vamos a iniciar esta noche y vamos a, en principio, orar y pedir al Señor que Dios nos pueda cubrir en este tiempo. Así que quiero invitarlos que juntos podamos hacer esta oración. Amén. Amado Dios, gracias te doy. Gracias, Señor, por este momento y este tiempo en que podemos nuevamente reunirnos. Te pido, Señor, que a través de este mensaje, Señor, tú puedes hablarnos, tú puedas enseñarnos, Señor, y podamos aprender de ti, Señor. Te pido eso, Dios, que tú puedas bendecir nuestros matrimonios y que podamos realmente caminar en tus caminos. Doy gracias por cada una de las parejas que están aquí esta noche, las que están de manera presencial y aún las que están de manera virtual. Señor, que a través de este tiempo puedan ser bendecidos. Y aún oro, Señor, por aquellos que todavía no están llegando, pero que yo estoy seguro tú los vas a traer, Señor, a este lugar. Te damos gracias y dejamos todo bajo tu control. En tu nombre, precioso Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces esta noche con esta tercera sesión. Hemos titulado esta sesión El orden de Dios en el matrimonio. Pero antes de tocar este tema, vamos a recordar y recopilar un poquito lo que hemos ido hablando la anterior sesión, ¿no? Donde hemos empezado a escudriñar a través de la Biblia cuál es el diseño original para el matrimonio. Y en resumen, hemos visto 5 principios importantes que Dios anhela que podamos establecerlos dentro de nuestros matrimonios. Amén. Es el hecho de la separación, ¿no? Y ahí es tan importante señalar de que separar implica entender que a partir de que un hombre se une a una mujer, está creando un nuevo núcleo familiar, ¿no? Un nuevo núcleo independiente, autónomo, y que tanto esposo como esposa deben entender que desligarse y separarse de todas los vínculos que pueden haber dentro de la familia y también en la sociedad. Entonces eso es lo que hemos podido observar. Luego hemos hablado de la unidad, ¿no? La unidad desde la perspectiva de la diferencia que hay entre hombre y mujer, y que Dios está llamando justamente tanto al esposo como a la esposa el poder trabajar para llegar a esta unidad que Dios quiere ver en la relación. Hemos hablado también acerca de lo que es la intimidad. Dios ha establecido que el matrimonio es el lugar donde tiene que estar la intimidad, ¿verdad? Y algo que quiero remarcar de lo que se dijo el anterior sábado es el hecho de que en toda la tierra, en todos los habitantes de la tierra, hay un solo hombre y una sola mujer a la cual tú tienes derecho en la intimidad, que puede conocerte en intimidad. No hay otro más. Y Dios ha decidido eso, ¿no? Entonces Dios no está de acuerdo con el hecho de el adulterio o de repente la infidelidad. No está el Señor de acuerdo con esto, ¿no? Que obviamente malogra el matrimonio. Hablamos también acerca de lo que implica el no estar avergonzado cuando el Señor habla de que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y más allá de lo físico, decíamos que este principio tiene que ver también con el hecho de que hombre y mujer deben ser transparentes y que hay que evitar cualquier tipo de privacidad o cosas que uno puede ocultar pensando todavía que no está enlazado o no está unido en matrimonio, ¿no? Entonces estos aspectos hemos ido viendo, esos principios importantes para lo que es el matrimonio, ¿no? Pero esta noche vamos a hacer énfasis en el orden que Dios ha establecido. Así que vamos a empezar con una cita de un escritor, un teólogo, que es John MacArthur. Él ha escrito muchos libros y en uno de sus libros referentes al matrimonio dice lo siguiente, él señala: la mayoría de los problemas dentro del matrimonio se resolverían si el esposo y esposa fueran el tipo que Dios quisiera que sean. Entonces acá observamos en lo que John MacArthur está diciendo,
es que muchos de los conflictos que ocurren dentro del matrimonio es porque hay una falta de comprensión acerca de cuál es mi función y cuál es el orden que Dios ha establecido dentro del matrimonio. Entonces vamos a comenzar hablando acerca del valor que tiene tanto hombre como mujer. Así que me gustaría que podamos ir a Gálatas capítulo 3, versículo 28 en sus Biblias. Y vamos a observar en esta porción bíblica que escribió el apóstol Pablo una referencia importante respecto al valor. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 28 de esta carta, menciona diciendo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, nosotros sabemos que vivimos en una sociedad donde las cosas han cambiado, ¿no? El sentido de cómo se observa al hombre y a la mujer hoy es diferente de cómo se mira a hombre y mujer. Se habla, por ejemplo, y se hace mucho ruido al respecto de la igualdad de género, ¿verdad? Señalando de que hombre y mujer deberían ser iguales en cuanto a muchos aspectos. Pero sabemos desde la palabra y el Señor nos dice esto, de que en esencia el ser humano, el hombre y la mujer no son realmente iguales, hay diferencias marcadas. Muchas de estas diferencias tienen que ver con las diferencias naturales. Y cuando hablamos acerca del orden de Dios, obviamente es un tema que vamos a entrar en una susceptibilidad porque vamos a tener que decir cuál es el lugar del hombre y cuál es el lugar de la mujer. Y a veces puede ocurrir que al momento de enterarnos este orden, podemos sentir, Dios entonces está discriminándome como mujer o Dios está discriminándome como varón, ¿verdad? Entonces, qué importante es comprender que cuando Dios establece un orden dentro del matrimonio, Dios no está afectando el valor de la mujer ni el valor del hombre, porque el valor de mujer y de varón es igual. Por eso es que vemos aquí al apóstol Pablo diciendo que en Cristo no hay varón ni mujer. Es más, algo interesante ocurre en la Biblia porque a Jesucristo le preguntan y le dicen, tentándole, y le preguntan cómo va a ser el matrimonio en el cielo, ¿no? Con algunas mañas. Y Jesús dice, en el cielo no va a haber matrimonio. No va a haber matrimonio, dice Jesús, porque no va a haber, en este caso, sexo dentro de lo que es la esencia espiritual. Y ahí nos ponemos a pensar, entonces, ¿cómo vamos a hacer en el cielo? ¿No? Y nosotros nos marcamos mucho por nuestra sexualidad. Nos marcamos mucho y nos definimos demasiado en nuestra sexualidad. Cuando para Dios la esencia de varón y mujer no se encuentra en nuestra sexualidad, sino en el valor que tenemos delante de Él. Y delante de Él, como dice el apóstol Pablo, no hay varón ni mujer. Los dos son uno en Cristo. Y la Biblia, queridos, no es un libro patriarcal, porque la palabra de Dios rompe incluso el estatus social, porque Pablo dice, no hay ni esclavo ni libre. En esta época, en la época de los apóstoles y de Cristo, habían diferencias sociales. Existía todavía la esclavitud. También habían diferencias sociales en cuanto al rol de la mujer y del varón. Muchas veces, mucho menos menospreciando a la mujer. Porque en el caso de esta época, la mujer, por ejemplo, no tenía potestad de hablar si su marido no le daba permiso. La mujer no podía trabajar en esta época. Entonces, estas discrepancias culturales y estas diferencias de leyes y cultura que se había formado, es justamente donde Dios empieza a poner también un orden. Y eso me encanta a mí porque Dios no va con la cultura, sino Dios es transcultural. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Yo quiero que leamos lo que dice Romanos capítulo 12,
antes de enmarcarnos acerca del orden. Pero qué importante es lo que vamos a leer ahora en lo que señaló el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. El capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 2 especialmente vamos a remarcar. Pero ¿qué dice acá versículo 1 y 2? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo está diciendo, nosotros debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio. Pero ¿en qué consiste este sacrificio? Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo que necesitamos nosotros ser renovados en nuestro entendimiento. Porque la manera como nosotros ahora vemos es diferente a la manera de cómo Dios ve las cosas. Y si nosotros nos aferramos a nuestra cultura y a lo que hemos sido bombardeados a través de las ideologías, estoy seguro que lo que hoy vamos a leer no va a encajar en nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere hacer es que tú puedas renovar tu mente. Y cuando tú renuevas tu mente y estás dispuesto a abrazar lo que Dios tiene para ti, Dios dice acá justamente que va a bendecirnos, porque va a traer y vas a comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, el orden de Dios para tu matrimonio es bueno, es agradable y es perfecto. Porque Dios ha determinado este orden. Y este orden no tiene que ver con el valor de mujer ni varón. Y otro versículo importante que podemos leer es 1 Corintios 11, versículos 11 y 12. Que dice aquí, verso 11 dice: pero en el Señor, observen, ¿en quién? En el Señor, wow. No en una ideología, no en un país o en un estatus, etcétera, sino en el Señor. ¿Cuál es la realidad en el Señor? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En otras palabras, Dios no es ni feminista ni machista. ¿Me entiendes? Dios no está ni a favor de la mujer cuando hablamos acerca de estos movimientos que quieren ensalzar a la mujer, ni está a favor del varón acerca de la prepotencia o del sobredominio que a veces quiere ejercer un varón. Porque, ¿y cuál es la razón que dice aquí el Señor en el verso 12? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Te das cuenta acá? Lo que el Señor está explicando aquí es que más bien hombre y mujer son importantes en el ámbito social, porque de hombre y mujer depende la sociedad y depende también el hecho de la procreación y la existencia de un varón es debido a una mujer y la existencia de una mujer es debido a un varón, de manera que hay un complemento aquí. No puede decir entonces la mujer, podemos sin el hombre. No puede. Hay una dependencia. Y tampoco el hombre puede decir, que las mujeres se vayan, los hombres podemos. No, porque nos extinguiríamos. Hay una dependencia, así que Dios no está menospreciando ni a la mujer ni tampoco al varón. Pero qué importante es entender el hecho del orden, porque a pesar de que observamos el valor, la capacidad, toda entidad, toda fábrica, empresa, etcétera, o institución tiene que tener un orden. Si un organismo, ya sea natural o social, etcétera, necesita ponerse en marcha, pues tiene que tener una estructura. Y esta estructura donde
sabemos que hay un jefe, ¿verdad? Hay una cabeza encima de toda la estructura. No tiene que ver con el valor de la persona. No tiene que ver con el valor de quienes están en este orden, sino más bien tiene que ver con un propósito mucho más grande. Si tú estás, por ejemplo, dentro de la escala o en la estructura de tu empresa, tú estás de repente en un orden jerárquico de autoridad, donde hay personas que dependen de ti, no significa que estas personas sean menos en el sentido de valor que tú, ¿me entiendes? No es así. Y tampoco podemos decir que la capacidad es diferente, porque estas personas pueden también llegar a ser capaces y un día ocurre eso justamente, ¿verdad? Que los que están abajo muchas veces suben hacia arriba porque empiezan a tener mayor capacidad. Entonces, este tema del orden de Dios no tiene que ver con la capacidad de la mujer. Se ha dicho muchas veces que cuando hablamos acerca del orden de Dios, estamos como que reduciendo la capacidad de la mujer, y no es así. El orden que Dios ha puesto es funcional y tiene que ver con un propósito. Amén. Si el matrimonio quiere marchar bien hacia adelante, entonces el matrimonio deberá entender justamente este orden. Pero ¿qué dice el Señor entonces? Vamos a 1 Corintios 11:3. ¿Qué es lo que el Señor señala aquí? Miren, observen muy bien esto. Dice el versículo 3 de esta carta del apóstol Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Antes de que podamos pasar, aquí el hermano Wilfredo nos va a ayudar. Dale, hermano querido. Antes de pasar, digamos, a esa parte del tema, es importante que nos demos cuenta y lo tengamos muy claro, esto. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia universal del hombre, ha habido una lucha para que los derechos de las personas sean iguales. Por ejemplo, de los afrodescendientes, ha habido una lucha grande para que este grupo de personas tenga los mismos derechos que los otros ciudadanos de un país. Lo mismo sucede con los derechos de la mujer, ¿no? Se han ido creando leyes que han tratado de establecer una igualdad de derechos, y no solamente en relación a eso, sino a varios aspectos. Pero hay algo que ustedes se tienen que dar cuenta todos, que la Biblia, que el Señor ya había establecido ese valor hace más de 2000 años, antes, mucho antes. Cuando Jesús viene, dice: arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. Es decir, cambien de mentalidad. Vamos a cambiar de mentalidad. Y eso ha hecho de que, por ejemplo, entre sus discípulos estén sentados en la misma mesa un recaudador de impuestos, que era, digamos, una persona a favor del Imperio Romano, y un celote, que era un revolucionario que quería destruir al Imperio Romano, un recaudador, un pescador en medio de ellos, como era Pedro. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos de mente, nos demos cuenta que para Dios todos somos hijos de Dios. Para Dios todos somos sus hijos, si tú lo aceptas con fe. Y hay algo muy interesante entre varios ejemplos. Por ejemplo, en Romanos, en el último versículo, bueno, no en el último, dice, en el versículo 23 del capítulo 16, dice: cuando está mandando sus saludos Pablo a la iglesia de Roma, dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Qué significa eso? Erasto era como el ministro de Economía, digamos, de Roma. Era una persona muy importante ahí. ¿Y quién era Cuarto? Cuarto era un esclavo, por eso no tenía nombre, le ponían números. Y en esa mesa
eran iguales. Eran iguales. No por el cargo que tengas vas a tener más valor frente a los ojos de Dios. No. Es más, en una iglesia no hay distinción entre un profesional u otro. No hay distinción de dinero, no hay nada. Somos iguales en valor frente a Dios. Entonces, por eso dice en el texto, dice, ya no hay judío ni griego, dice. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. ¿Eso qué significa, queridos hermanos? Que cuando vamos a China y hay un cristiano ahí, la cultura que ellos tienen tan diferente a la nuestra ya no nos puede separar, porque creemos en las palabras de Cristo. Tenemos fe en Dios, en el mismo Dios, y Él nos enseña a vivir. Es decir, lo que estamos pasando ahorita es el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, que se aplica aquí y en la Antártida, donde hay un cristiano. Y por eso no somos diferentes. No es que yo voy a aplicar este orden de Dios, el rico lo va a aplicar así o el chino así. No, todos tenemos que aplicar el orden de Dios, porque somos iguales. Pero ¿qué pasa ahora en esta sociedad, queridos hermanos? Como decía el pastor, estamos siendo bombardeados cada día. Ustedes dirán, pero a mí no me afecta, digamos, ¿no? Te afecta. Te afecta, es como una gotita en una piedra. Tin, tin, y la empieza a huequear. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado matrimonio hombre-mujer. Es así. ¿Por qué? Porque tienes que tener hijos. Tienes una misión. Pero ahora dicen que es de avanzada, digamos, como algo progresista, que sea un tema entre los del mismo sexo. Cuando ya a nivel de genitales, digamos, se puede evidenciar claramente que eres diferente. Es más, las células, si me sacan una célula a mí y la llevan a un laboratorio, por el examen que se haga de esas células y los cromosomas, se va a poder determinar, aunque no me conozcan y no sepan, que es de un varón, porque estamos marcados. Entonces, Dios ha creado así el matrimonio. Es así, no, es divino esto. Segundo, es monogámico. Es decir, es hombre y mujer, ambos se pertenecen. Y tercero, es autártico. Es decir, has formado una nueva familia y se gobiernan por sí, se gobiernan ellos solos. Ellos se tienen que gobernar. Pero ¿qué pasa? Ahora hay mucha facilidad para el divorcio, ya no es para siempre, ¿ves? Y te van, ¿no? Y vas donde tu amigo y te dicen, pero divorcio. O vas a este lugar y te dicen, o en la tele, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Ahora ser ama de casa es un desastre, es un retroceso. Entonces, ¿qué dicen? Salgan de sus casas y trabajen. Entonces, el esposo y la esposa trabajan y ganan plata para que llevarlo al hijo y pagar a otra persona para que lo eduque. O pensar que poniendo en un colegio va a ser bien educado porque los profesores se van a dedicar a ellos. Cuando Dios te ha creado para que eduques a tus hijos. Me dejo entender, esas cosas ahora nos están tan. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Perdón, pastor, si me estoy. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es un muro de contención. Hoy día lo que van a escuchar es lo que Dios ha diseñado y va a contener eso que viene, esas ideas que vienen de afuera. Y tenemos que meditarlas siempre. Amén. Perdón, pastor. No, está bien, gracias, hermano. Entonces, gracias por la aportación, pero qué importante es entender, Dios ha establecido un orden dentro del matrimonio para su funcionamiento
y el matrimonio debería funcionar de esta manera. Ahora yo sé que va a ser un desafío porque de repente muchos matrimonios aquí no están en esta estructura y tú como esposo o esposa vas a tener que ajustar cosas. Amén. Pero aquí en 1 Corintios 11:3 vemos justamente este orden, lo que acababa de leer. El apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿cuál es el orden? Este orden funcional que el Señor ha puesto. Dice, primero quiero que sepáis, Cristo, todo comienza ¿dónde? En Cristo. Y recordemos lo que hemos terminado señalando la última sesión, diciendo que el fundamento donde deberíamos construir el matrimonio es Cristo. Por eso hablamos de matrimonio honroso y cristiano. Porque si no es Cristo, yo no sé qué tipo de matrimonio es, pero no va a ser cristiano. Pero cuando Cristo es el fundamento, la piedra donde uno construye, la cabeza en este caso, según lo que menciona el apóstol Pablo, entonces todo va a empezar a funcionar. Él es la autoridad máxima del matrimonio, sobre hombre y sobre mujer. Cristo, la cabeza de todo. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Porque muchas veces nosotros tenemos este problema de que hay una lucha entre los dos, ¿no? Mujer y ¿quién gobierna? ¿Quién va a ser el que gobierna? Hay una lucha ahí. Cuando no se dan cuenta que el que gobierna ya tiene su trono y es Cristo. ¿Me entiendes? Entonces el hombre, en primer lugar, el esposo y la esposa tienen que entender, oye, tú no gobiernas, esposo. O al revés, ¿no? Tú no gobiernas, esposa. ¿Quién gobierna en esencia? Cristo es la cabeza. Amén. Él está encima. Y Pablo dice eso, Cristo es la cabeza. Y luego, ¿quién viene en el orden funcional del matrimonio? Primero está Cristo y luego viene el hombre, el varón. Pero el varón es llamado a reconocer la autoridad de Cristo. En este caso, Pablo utilizaría el término sometimiento. Y ese es un problema para los varones aquí. Porque si tú no te sometes a Cristo, porque es tu cabeza, difícilmente va a haber un sometimiento de la mujer a ti. Entonces, este orden que Pablo está señalando tiene que ver con esta actitud primero del varón, que es someterse a Cristo. Y luego después recién viene la mujer, porque ahí dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces la mujer es llamada a reconocer a su marido como su cabeza y someterse a su cabeza. Ahora lo que voy a decir, si lo dejamos aquí esta noche y así tal como lo hemos dicho, yo creo que van a salir aquí las esposas con pancartas, ¿no? A protestar, ¿no? Porque no estamos entendiendo lo que está diciendo la palabra. Porque a nuestra mente, cuando escuchamos esto, empezamos a pensar, no, esto es discriminación a la mujer, ¿no? Aquí está, el Señor está discriminando, parece que Dios sigue con ese espíritu patriarcal. Y hemos visto antes cómo Dios más bien empieza a hablar acerca del valor de la igualdad, y Dios sabe la capacidad de la mujer. Dios ha usado mujeres en el Antiguo Testamento, por si acaso, y no tiene ningún problema con esto. Pero al mismo tiempo, en su soberanía, Dios ha establecido esto. Este orden que pareciera que no va a entrar a nuestra mente en primera instancia, si no lo comprendemos desde la Escritura. Por eso en Efesios 5:22, si podemos ir a Efesios 5:22, aquí dice algo, el apóstol Pablo dice, las esposas estén, ¿cómo deben estar? Sujetas, no conjetas. Ya saben, siempre les digo, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces la invocación, el mandato que hace Dios aquí a la esposa y que le está señalando es, oye, tienes que sujetarte a tu marido, tienes que sujetarte y lo tienes que hacer como si tu marido fuera él, el Señor.
Y ojo, mire, escúchame bien, porque yo sé que los maridos aquí van a decir, ahora sí, el pastor me está dando la razón y me está dando aquí apertura para que yo tenga más libertad. ¿Qué dije yo al principio? Si el hombre no está sujeto a su cabeza, entonces la mujer no va a poder estar sujeto al hombre. ¿Me entienden? Entonces es una réplica. Lo que la mujer ve en la inspiración de su marido, sujetarse a Cristo, empieza ella a sujetarse porque ve en su marido a Cristo. Y no es simplemente un dicho, sino es algo, una esencia. Uno mira a su marido y dice, wow, mi marido parece Cristo. ¿Me entiendes? Es una cuestión aquí de claridad y de evidencia. Y en 1 Pedro 3:1, nuevamente aquí señala el apóstol Pedro esta vez, para que no pensemos que solamente Pablo era aquí el que estaba encaprichado con esto. No, sino también el apóstol Pedro dice en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Pedro, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas ¿a quiénes? A vuestros maridos. ¿Ok? Otra vez, nuevamente vemos esto. Entonces, pero la pregunta aquí, para que entendamos bien esta noche, es, ¿qué implica para el esposo ser cabeza de su esposa? ¿Qué significa eso? Porque no vemos aquí decir al apóstol Pablo en 1 Corintios que los maridos ordenen y sean los reyes de sus esposas, ¿no? Alguien podría decir, aquí está más que claro, mira, ahí está, el marido tiene que mandar y todo, o sea, la mujer para nada, tiene que quedarse ahí como un cachorro, ¿no? No. Yo creo que hay mucha sabiduría en el sentido de que el apóstol Pablo utiliza este término cabeza. Y tenemos que interpretarlo, entenderlo desde la Biblia, porque si no, tú vas a tener una idea de cabeza y el otro va a tener otra idea de cabeza. La Biblia nos tiene que responder por qué Pablo utiliza ese término cabeza. Amén. ¿Y qué significa para la esposa someterse? ¿Qué significa eso? Porque una esposa puede decir, pero si mi marido me pide y me dice, anda a robar, voy a obedecer porque es mi cabeza, ¿no ve? Entonces tenemos que empezar a ver también desde la perspectiva bíblica qué significa someterse. ¿Ok? Las dos cosas son importantes definirlas en la palabra. Para el hombre, ¿qué significa ser cabeza? Y para la mujer, ¿qué significa someterse? Y para eso vamos a leer lo que dice Efesios 5, 21 al 24. A ver, vamos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Qué dice aquí? Dice lo siguiente, el 23 y 24, por favor, vamos a leer. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Otra vez estamos aquí nuevamente en el énfasis, ¿verdad? Del orden. El marido es la cabeza de la mujer. ¿Pero qué significa eso? Que dice aquí, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Entonces el apóstol Pablo aquí está poniendo un ejemplo y que te tiene que llevar a una revisión, a una meditación, a una exploración de la Biblia, de poder responder esta pregunta, ¿cómo Cristo es la cabeza de la iglesia? Como Cristo es la cabeza de la iglesia, así también el marido debe ser cabeza de su mujer. ¿Dónde están los maridos aquí? ¿Entiendes? Tú debes hacer lo que Cristo hace por su iglesia. Y me encanta un versículo que yo voy a citar, que no está aquí en mi material, pero que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, una promesa que Dios hizo, que el Señor dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Y ahí el Señor, ¿qué nos está diciendo en esta palabra? Que Jesucristo es incapaz de abandonar a su iglesia. ¿O tú tienes en mente un Cristo que abandona a su iglesia? No. Entonces el marido debe ver su ejemplo en Cristo.
Como Cristo trata a la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido tiene que también hacer lo mismo. Pero no vamos a explorar todo lo que dice la Biblia respecto de esto, sino solo lo que el apóstol Pablo menciona aquí, que dice él, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, otra vez, volvemos nuevamente, ¿verdad? La iglesia, ¿qué hace? Se sujeta a Cristo como su cabeza. ¿Qué tienen que hacer las esposas entonces? ¿Dónde pueden encontrar un modelo donde ellas pueden seguir y poder entender lo que significa sujetarse? ¿Dónde? En la iglesia. En poder escudriñar y ver cómo la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Ok? Ahí tenemos que empezar a ver. Entonces, parece ser que el modelo que Dios ha establecido de qué debe ser cabeza y qué debe ser sujeción está en relación a Cristo y su iglesia. Mientras tú más explores acerca de esto, más vas a entender lo que significa ser cabeza o someterse. Amén. Pero ese es el orden que Dios ha puesto. Hermano Wilfredo, dale. A ver, les voy a dar un ejemplo. Digamos, el esposo se quiere sacar un préstamo del banco para comprar un auto, ¿ya? Entonces, pero el banco le exige que gane un cierto sueldo para darle el préstamo. Entonces él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Necesitamos el auto, todo eso, pero vamos a tener que inflar los sueldos y tú vas a tener que firmar. Ayúdame, por favor. Y le explica que necesitan el auto, todos. Ahora la pregunta es, ¿la esposa se tiene que someter para ayudarle a su esposo, firmando algo que no es verdadero? El esposo se va a enojar si no firma, va a haber pelea, obvio. Pero la pregunta es, ¿tendría que someterse ahí cuando es algo que no es bueno o cuando es algo que es una mentira? No. La esposa le tiene que hacer dar cuenta al esposo de que eso no es correcto, que pueden tener problemas luego, y siempre hay problemas cuando hay una mentira de por medio. La mentira siempre sale a la luz, dice el Señor, siempre. Es como que alrededor de este lapicero yo arme un castillo de naipes. Algún momento se va a caer porque hay mentira y la verdad va a prevalecer. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Cuando el varón está sometido a Cristo, no va a hacer eso. No va a tomar esa decisión, va a preferir seguir sufriendo con lo que tiene. Y la esposa se va a someter nomás. O sea, no someter, la esposa se va a sujetar, se va a agarrar. Sujetarse es agarrarse. No es que la somete, sujetarse, agarrarse del esposo. Pero no se sujeta cuando el esposo no se está sujetando a Cristo, a lo que enseña Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es. Amén, gracias hermano Wilfredo. Ovidio, dale. No sé si estamos comprendiendo bien, pero estamos hablando de que hay como una cadena, hay como un orden jerárquico, ¿no? Y esto es lo que tiene que reflejarse en cada uno de nosotros. ¿Saben? Dios, el Padre, ¿no? Dice que desde un principio creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer. A ambos les dio la potestad de llenar la tierra, de sojuzgarla la tierra, ¿verdad? Entendemos que Dios como Padre, ¿no?, ha establecido ese orden, ¿no? Y nosotros, bueno, el hombre y la mujer, en principio, como creación, está sujeto a su Creador, ¿verdad?
Así como también como pareja, como matrimonio, como dos personas que se han unido en matrimonio, están sujetas a su cabeza. Primeramente, como el pastor decía, ¿no? Primeramente a Cristo. Así como Cristo está sujeto al Padre, ¿no? El esposo debe estar sujeto a Cristo, que es su cabeza. Y la mujer estar sujeta a su esposo. O sea, es decir, este orden jerárquico no se debe romper en ningún momento. Claramente, el hermano Wilfredo decía, ¿no? Hay ese orden, pero si este orden en algún momento se va a romper, ¿no? O sea, es decir, ya no va a tener sentido, ya va a estar fuera del diseño original que nosotros estamos en esta noche aprendiendo. Ya va a estar fuera del diseño original. Es como bueno, yo, por ejemplo, vendo computadoras, ¿no? Una computadora, por ejemplo, está formado por diferentes componentes, ¿no? Un microprocesador, una placa madre, un disco duro, una memoria RAM. Imagínense, hay un orden, ¿verdad? Pero si en este proceso, en esta computadora le falta algo, o sea, no va a funcionar, ¿no? Asimismo, en tu matrimonio, ¿no? Si a ese orden le falta algo, no va a funcionar. No va a funcionar, ¿no? Entonces es importante que entendamos, ¿no? Que ese orden, bueno, pues se tiene que, de alguna manera, es difícil, pero de alguna manera hay que hacerlo funcionar, ¿no? Perdón, gracias. Amén. Y yo estoy muy seguro de que si el hombre sería el hombre que se humilla delante de Cristo, yo creo que no habría alguna razón por qué la esposa tendría que decir no me voy a sujetar. De verdad. Lamentablemente todo empieza aquí, todo empieza en la irresponsabilidad y el hecho de que el hombre no entiende su rol dentro del matrimonio y no es temeroso obviamente de Dios ni de Cristo y quiere ser el único mandatario en su matrimonio o en la relación. Ahí empieza el problema. Nosotros no defendemos por si acaso ni como iglesia, ni siquiera la palabra lo hace así. No estamos aquí defendiendo el autoritarismo, que es diferente a la autoridad por si acaso. ¿Me entienden? El hecho de ejercer sobre la fuerza el poder no es así. Ni siquiera Cristo lo ha hecho así con su iglesia. Entonces, creo que este sentido de orden que Dios coloca aquí tiene que ver más bien con lo más saludable y lo más perfecto que Dios quiere ver. Y si tú como varón, esposo, que tú estás aquí esta noche, sigues a Cristo y te humillas ante Cristo, te sometes a Cristo, yo estoy seguro que tu esposa también se va a gozar y se va a alegrar de verdad. Amén. Dale, hermano. Algo que nos comentaba el pastor a través era de que en las iglesias siempre hay más mujeres que varones. O sea, es increíble. O sea, uno como varón va y pucha, puro mujeres. Y entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre se va a sujetar a Cristo si no lo conoce a Cristo? Si no conoce su palabra, si no le han enseñado su palabra. ¿Cómo yo me puedo sujetar a Cristo si no lo conozco, si no conozco su carácter, si no sé qué le gusta y qué no le gusta? Si no sé qué Él dice sobre los temas, sobre los diferentes temas de la vida. Y es verdad, ustedes van a cualquier iglesia, son solo mujeres. Porque el varón está jugando fútbol, digamos, o viendo el partido. Además son cosas de mujeres, ¿no? La iglesia es cosa de mujeres. Y es una pena, hermano, ¿no? Porque la verdad es que a veces la mujer es la que realmente tiene este ánimo o este anhelo de leer la palabra o de orar. El hombre está todavía ahí, no quiero despertar, es muy temprano. Y eso está trayendo obviamente un desorden. Cuando tiene que ser, el primero es el varón, el que inspira a su esposa, a sus hijos,
el que da el ejemplo. Y yo te aseguro aquí a los varones, de verdad les aseguro, si tú sigues a Cristo, Cristo te va a hacer mejor varón de lo que tú piensas. Mejor hombre te va a hacer. Amén. Entonces entendamos desde esta perspectiva, y me gustaría leer ahora lo que dice Colosenses 2:19 para que podamos observar qué significa ser cabeza. No vamos a idearnos nosotros un significado, sino simplemente obedecer la palabra. Y en Colosenses 2:19 voy a citar la versión del lenguaje sencillo, porque es la que más me está apuntando aquí lo que implica ser cabeza. Dice así esta versión bíblica: esa gente no está unida a Cristo, quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo al plan de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo en Colosenses? Nos está hablando acerca de la función que cumple Cristo como cabeza de la iglesia. Ojo con los varones ahora aquí, con los esposos. Pon tus ojos en lo que estás viendo en este momento, porque lo que te voy a decir tiene que ver justamente con lo que significa ser cabeza. Y me encanta esta versión, yo la he escogido, porque lo que yo veo aquí son 4 sentidos de ser cabeza. No son los únicos, yo sé que tú puedes encontrar mucho más en la Biblia y Cristo puede ser tu ejemplo para ser cabeza, pero 4 cosas que aquí el apóstol Pablo menciona, y él dice primero, quien gobierna a la iglesia. ¿Qué hace Cristo como cabeza? Gobierna sobre la iglesia. La mujer tiene que entender que Dios ha dado el liderazgo al hombre. Y yo estoy seguro que muchas mujeres he escuchado, por si acaso eso también en la consejería que yo recibo, muchas mujeres dicen, no, pero mi esposo, no, es un irresponsable, no tiene iniciativa, o sea, vamos a ir al fracaso si yo le sigo a él. Algo así. Entonces la mujer toma la batuta, ¿no? La mujer se pone los pantalones y todo, dicho de manera un poco más, no tan tal correcta, digamos, como el mundo lo entiende, pero vamos a ponerlo así. Pero se pone así y ya la mujer, ¿no? La que lleva todo y gobierna todo en cuanto a la economía, decisiones y todo. Y el varón está ahí por debajo. ¿Esto agrada al Señor? ¿Esto es bueno delante del Señor? No. Por eso digo, ahora vamos a chocarnos con la cultura, ¿no ve? Con esa ideología que nos han bombardeado a las mujeres y a los hombres, ¿no ve? A los hombres en el sentido de que, si tu mujer te manda, entonces eres un pocholo, ¿no ve? No eres hombre. Pierdes tu dignidad. Y a la mujer, tienes que mandar, pues, ¿no ve? Especialmente la ideología de los feministas. Pero ¿qué es lo que realmente Dios dice? Acá está hablando acerca de cómo la iglesia también se somete a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Cuando Cristo gobierna, ¿cómo lo hace? ¿Acaso Cristo nos obliga? ¿Nos somete? ¿Alguien se ha sentido así con Cristo? ¿Que te somete? Si tú no me obedeces, no te voy a bendecir. O te voy a mandar una calamidad. ¿Así es Cristo con nosotros como iglesia? ¿O nos sometemos nosotros más bien a Cristo? Como dice la palabra, si podemos leer acá Filipenses 3:8, donde justamente Pablo dice, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi amo, el que me gobierna. Eso es mi Señor, el Kyrios. Pero ¿por qué lo hace Pablo? ¿Por qué lo hace? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dale, Ovidio. Actualmente los valores del matrimonio, no hablo solamente en la iglesia, también quiero un poco incluir a la iglesia, pero a nivel general, a nivel sociedad, podríamos decir, ¿no? Los valores del matrimonio están por los suelos, ¿no? Los valores del matrimonio prácticamente o simplemente se desconoce o simplemente no se las quiere obedecer, no se las quiere apropiar e introducir
al matrimonio como tal. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿no? El humanismo nos ha llevado a esto, ¿no? El machismo, el feminismo. Hablando un poquito ahora de lo que el pastor está hablando, de quién es el ejemplo para nosotros. A ver, varones, ¿quién es el ejemplo para nosotros? ¿Será nuestro amigo? ¿Será el que en algún momento ha sido nuestro amigo quien ha liderado el grupo de amigos, qué sé yo, ¿no? ¿Será nuestro papá? A veces hay esa, por cultura, ¿no? A veces por tradición, si se podría decir, ¿no? A veces nosotros los varones, ¿no? Decimos, no, quiero ser como mi papá. Pero tu papá conocía a Cristo, ¿no? O sea, puede haber diferentes fuentes, ¿no? Fuentes de donde nosotros podemos tener la actitud que tenemos como esposos, como varones, ¿no? Pero un poquito quiero leer lo que el diccionario Wikipedia dice acerca del machismo, por ejemplo. Dice, el machismo es una ideología, ¿no? Que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. En varios países, sobre todo conservadores y tradicionalistas, sigue aún bastante arraigado el concepto del machismo en la sociedad, ¿no? Ese es lo que la sociedad un poco quiere inculcarnos, nos quiere enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente los valores del matrimonio, según la Biblia, ¿no? Según cómo Dios ha establecido, ¿no? Pues no están vigentes, no se los puede observar y ver. Nadie nos lo ha enseñado, ¿no? Pero aquí en este lugar yo creo que estamos un poco abriendo los ojos, ¿no? Estamos viendo un poco más allá, es decir, si bien había algo que nos impedía ver esos valores, aquí ese velo se está quitando, ¿no? Aquí ese velo ya no hay más. Es decir, estamos, caramba, reconociendo y entendiendo y sabiendo, ¿no? Cómo realmente Dios había diseñado el matrimonio. No había sido como mi papá me decía, no había sido como mi amigo más o menos me decía, ¿no? Entonces, eso es importante entender, ¿no? Que Jesús, Cristo es la cabeza, dice, del hombre, del esposo. Yo cuando un poco hago memoria y un poco escudriño la palabra y miro cómo Cristo ha obrado durante su ministerio con la iglesia, cómo ha establecido la iglesia, cuál ha sido su actitud con sus discípulos, con las personas a quienes enseñaba, con las autoridades en ese entonces. Jesús en ningún momento ha abusado de su poder siendo el Hijo de Dios, ¿no? Jesús en ningún momento se ha excedido, ¿no? En ningún sentido. En ningún sentido. Como el último versículo que leía el pastor, por ejemplo, dice, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Quién está hablando aquí? Alguien que realmente ha entendido, ¿no? Alguien que realmente está sometido a una autoridad, a su cabeza, ¿no? Por la pérdida de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, Dios manda a la mujer, ¿no? Dirigirse a su esposo como mi Señor. ¿Lo crees o no lo crees? En el principio eso Dios ha establecido, no es que Dios ha establecido, pero Sara, ¿no? Que era la esposa de Abraham, ella se dirigía así, mi Señor. Y hoy en día, ¿dónde está ese valor? ¿Dónde está tal vez entre comillas, esa educación? ¿No? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué debemos perseguir nosotros como esposos? En algún momento nuestro pastor Reina nos decía, el matrimonio, tú te has unido a tu mujer no para ser feliz, para hacerla feliz.
Y esposa también. Tú te has unido a tu esposo no para ser feliz a tu esposo. Eso nos enseña un sentido de pertenencia mutua entre ambos. Eso nos enseña un sentido de que el amor es mutuo. Perdón, Toñito, adelante. Sí, gracias, Ovidio. Y al final creo que si observamos a Génesis, hay algo interesante que aquí ocurre, ¿no? En el libro de Génesis, donde vemos, por ejemplo, que Dios hizo a la mujer no de la cabeza del varón, ni de sus pies. Y algunos dicen que si Dios hubiera escogido estos sectores, o sea, si lo hubiera hecho de los pies era para que el hombre lo pisotee a la mujer, o si lo hubiera sacado de la cabeza hubiera sido para que gobierne, pero lo sacó de la costilla de al lado, ¿no? Entonces, nunca, y yo creo que este es un mal entender de muchas ideologías que dicen que la Biblia es un sistema patriarcal, sí está basado en una cultura, pero cuando vemos el mensaje de Dios nunca encontramos esto. El orden que Dios establece dentro del matrimonio es funcional, y en este orden, cuando hablamos acerca de quién gobierna, tenemos un referente, Cristo. Cómo Cristo ha gobernado a su iglesia. Y yo te voy a mostrar un cuadro que a mí me impacta y siempre que yo pienso en este cuadro me es de bendición. Jesús lavando los pies de sus apóstoles. Varones, esposos aquí, ¿no ve? Lava los pies de tu esposa. Esa humildad, esa humillación de Cristo. No solamente Cristo diciendo, yo soy el que tiene la autoridad, ustedes tienen que lavar mis pies aquí, no ve a los discípulos, sino Él rebajándose. Entonces, y ahí tenemos que entender otra cosa importante, que la hombría y la hombría bíblica no es la misma hombría que de repente enseñan en el mundo. Por ejemplo, ¿qué se piensa cuando se habla de machismo? ¿No? El hombre nunca tiene que entrar a la cocina. Esta es la idea que se tiene. Pero la Biblia no señala eso. No está poniendo esta restricción. Cuando decimos que el hombre es cabeza, no estamos eximiendo eso, no estamos ni siquiera discrepando la capacidad que puede tener la mujer también, por ejemplo, de trabajar. Estamos hablando de que Dios ha establecido un orden de autoridad donde tiene que haber un funcionamiento y un referente en todas sus áreas. Amén. Entonces, seguimos leyendo lo que decía. Hace rato estaba tocando este tema de Filipenses, cómo Pablo se había sometido a Cristo, su cabeza, por amor. Por amor. O sea, aquí, hombres, por si acaso. El hecho de ser cabeza no es una exigencia. Cuidado que hagas eso. Si yo me entero, te voy a ir a... No, tú tienes que someterte, eso ha dicho el pastor y eso dice la Biblia. No es una exigencia. ¿Sabes cuándo tú vas a lograr que tu esposa se someta? Cuando tú de verdad ames a tu esposa. Porque cuando la mujer se da cuenta que lo que el marido está queriendo decidir o hacer viene emanado del amor, lo va a aceptar. Pero si ella huele, porque las mujeres huelen así, ¿no? Ella huele autoritarismo, ella huele egoísmo, ella huele terquedad, discúlpame, no la vas a poder convencer. Por eso le tienes que cocinar y todo, ¿no? Para que así tú le des la noticia y la decisión y la tienes que conquistar para que ella diga sí y lo haga por amor, no por una obligación o un sometimiento. Lo segundo que yo veo aquí no solamente cabeza significa un sentido de autoridad, sino también otra cosa, porque es interesante cómo Pablo, si volvemos a Colosenses 2:19, en la versión que estaba leyendo, lenguaje sencillo, dice, a quien le da más y más fuerza. ¿Qué hace Cristo como cabeza a la iglesia? ¿Qué hace? Le da fuerza a la iglesia. Le da fuerza. ¿Y qué pasa muchas veces, digamos, en el matrimonio? Yo a veces veo lo contrario, ¿no? El hombre se convierte más bien en la debilidad de la mujer. Más bien la mujer siente que su marido es una carga, un pesar en su vida. Cuando más bien la mujer debería sentirse fortalecida porque mira, este es mi hombre, así, ¿no? Con orgullo, ¿no? Ese es mi hombre. Y hay un sentido en esto y hay una diferencia natural que Dios ha establecido. Por eso no es lo mismo quedarse
una mujer sola, porque aquí está hablando del sentido de protección y de seguridad. Y esa es la verdad, queridos. Una mujer sola realmente vive en esa inseguridad. Cualquier hombre puede de repente altercar, ¿verdad?, contra su bienestar. ¿Y quién la defiende? O los hijos, especialmente los varoncitos, cuando crecen. ¿Tú crees como mujer vas a poder dominar a tus hijos cuando crezcan? 14, 15 años, ya van a estar arriba de tu cabeza, ¿no ve? ¿Y quién es el que pone el orden? ¿Quién es el que muestra y le da seguridad a la mujer? ¿Quién sale en defensa si no es el esposo? ¿Quién lleva a sus hijos a que respeten a la mamá, no ve? Tienes que escuchar, no la vas a tocar a tu mamá. ¿Quién es este? ¿El vecino? Si no es el marido. Esto es lo que hace justamente Cristo, ¿verdad? Y luego después dice, Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita. Otro aspecto, ¿no? Ahora, acá no voy a negar el hecho, y creo que muchos lo malentienden, hay posiciones incluso de iglesias que malentienden en la Biblia este aspecto, que la mujer tiene que quedarse en casa y la mujer tiene que encerrarse ahí. Primero, no creo que el quedarse en casa sea algo indigno. Yo realmente en la pandemia me he dado cuenta, porque tengo 2 sobrinos ahí, ¿no? El gran sacrificio y el gran valor que tiene la mujer cuando hace la crianza de sus hijos. Y aún la comida. Algunos varones no se dan cuenta de eso, pero deberías darte cuenta de verdad. El gran valor. Entonces una mujer ya no tiene que ver eso como, ay, me están reduciendo, me están discriminando. No. Si tú quieres salir a trabajar, perfecto, convérsalo con tu cabeza, que es tu marido, y si él dice luz verde, muy bien, pero toma en cuenta algo que decía el hermano Wilfredo hace rato al principio. ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿Cómo van a crecer ellos? No es lo mismo, por si acaso, con alguien que les atienda, ¿no? Una doméstica, ¿no ve? En casa, no es lo mismo. Ellos no van a aprender realmente lo que deben. Al final, ¿sabes qué va a hacer la sirvienta? Le va a dejar con la tele. ¿Y saben quién va a ser su maestro? Eso, el internet y la tele. Entonces, mujeres, es muy importante que si ustedes están trabajando, piensen en eso. No solamente quiero trabajar, sino también qué va a hacer de mis hijos. Entonces, no está Dios en contra de esto, pero esta esencia que dice acá, o este principio de cabeza, que Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita, es que la responsabilidad, la primera responsabilidad, está justamente en el varón como cabeza. Él debe esforzarse, él debe realmente sacrificarse para poder dar todo lo que necesita a la familia. Si la mujer puede trabajar, perfecto, pero el hombre no puede ser tampoco uno más, un hijo más, ¿no ve? ¿No? Eso ya es realmente contrario a la palabra. Es más, Dios odia y aborrece la flojera. Lee Proverbios, ¿no? Cuando la Biblia habla del pobre, no habla del pobre por ser flojo. Habla del pobre porque se encuentra limitado, porque es alguien anciano, viuda, o de repente tiene un defecto físico. Pero el pobre por el flojo más bien dice, no le den de comer, dice más bien. ¿Me entiendes? Entonces, esto es, yo sé que es un extremo, pero no debería ocurrir, ¿no? Es importante que el hombre entienda que la responsabilidad emana primero en él como cabeza. Y finalmente dice, une todos los miembros, es decir, hay un sentido de unidad aquí. ¿Qué está haciendo el hombre en tu relación? ¿Dividiendo o uniendo? A veces el esposo como cabeza, y ahora toco el tema de familia, en vez de ayudar a que los hijos tengan armonía y respeto hacia su esposa, hacia su pareja, hacia su mamá, hacen lo contrario, ponen rivalidad en sus hijos. Y por eso los hijos empiezan a tener un favorito, ¿no ve? Papá o mamá. Ah, este es mi favorito porque, mi mamá es una odiosa, ¿no? Y a veces el esposo fomenta eso. Cuán importante es entonces que más bien el esposo unifique el propósito, todos los sentidos de lo que es. Para eso ha sido puesto como cabeza, ¿no? Algo difícil, pero algo importante. Amén.
Entonces, me gustaría escuchar ahora a las esposas. ¿Qué van a hacer? A ver, Vicky o Paticita, me gustaría escuchar sus opiniones ahora respecto a esto. ¿Van a hacer revolución aquí? ¿Van a hacer sindicato? ¿Cuál es su opinión, querida Vicky? Empezaremos contigo. Bien, muy buenas noches, hermanos. Bueno, a veces es un poco complicado, ¿no? Para las mujeres también, cuando a veces realmente no estamos realmente sujetas también a Cristo, ¿no? O no obedecemos o no sabemos, ¿no? Lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Y como iglesia, que somos parte de la iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos prácticamente sometidos a Dios, ¿no es cierto? Toda la iglesia, seamos varones o seamos mujeres, ¿verdad? ¿No? Entonces, este aspecto que nos lleva, ¿no?, a obedecer a Dios, más allá de nuestro sexo, más allá de que somos esposos o esposas, ¿verdad?, nos lleva a obedecer simplemente a Dios. De la misma manera, entonces, Dios nos pide a nosotras como mujeres que podamos también nosotras, ¿no?, ser obedientes también a nuestros esposos, ¿verdad? Como Cristo nos enseña en su palabra, ¿no? En amor. ¿Sí? Si nosotros amamos a nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, también, ¿no?, ese amor es la que nos va a llevar a tener esa acción, no por obligación, ¿verdad? ¿Sí? Por obligación podemos hacer lo que sea, podemos hacer tal vez de mala manera, con mala actitud, ¿no es cierto? O en discusión, ¿no? Si no, dice la palabra de Dios, en amor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar a las esposas, ¿verdad? ¿Sí? Eso por una parte, ¿no? Nosotras como mujeres, pues tenemos que tratar de conversar, tratar de comunicarnos con nuestros esposos, ¿verdad? Para que pueda funcionar en ese aspecto de armonía, para que podamos entendernos, para que ambos podamos construir nuestra familia en ello, ¿no? Y podamos crecer también ambos, ¿no?, en esa relación, ¿no? Pero siempre con amor, nada con obligación, porque todo lo que es a la fuerza, a la imposición, nada funciona, ¿no es cierto? Nada funciona, ¿no? Entonces, así como la palabra de Dios nos habla, entonces nosotras como mujeres debemos ayudar también a construir una familia, ¿no?, en amor. Debemos ser ayudas idóneas, como decía, ¿no?, como empezábamos. La ayuda idónea no es solamente hacer las cosas de manera involuntaria o de manera impositiva, no, sino en amor, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte también, este aspecto también nos lleva a que nosotras, como nos hemos casado, ¿verdad?, por amor, ¿no es cierto?, por amor, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, pues de manera voluntariamente también nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros esposos. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no?, de manera voluntaria. Así como cuando nos hemos casado, el día que nos hemos casado, nadie nos ha llevado a la fuerza al altar, ¿verdad?, ante Dios. Nadie. De manera voluntaria y en amor, cada una de nosotras hemos escogido a quien ahora tenemos a nuestro lado, a nuestros esposos, ¿verdad?, en amor, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ahora que ya formamos una familia, esposo y esposa, ¿no es cierto?, de esa misma manera, pues nosotros debemos construir en amor. Así como Cristo, ¿no es cierto?, en su amor nos ha conquistado a nosotros, ha conquistado a nuestros esposos, ¿verdad? Sí, en su gracia, en su favor, más allá de lo que tal vez nuestra vida antes haya sido, más allá, ¿no? De la misma manera, nosotros como esposas, pues tenemos que saber conquistar también el corazón de nuestros esposos, día a día. A un comienzo tal vez, sí, nos ha costado, ¿verdad? Porque cada actitud, nuestras actitudes eran diferentes, ¿no es cierto? ¿No? Que muchas veces tal vez en el noviazgo no hemos podido tal vez conocer, ¿no? Tal vez de manera, podríamos decir, esporádica, podríamos haber conocido, pero ya cuando ya vivimos, ¿no?, ya los conocemos, ya nos conocemos, sabemos, ¿no?, qué actitudes cada uno de nosotros tenemos, qué actitudes le desagrada a mi esposo o qué actitud mía puede desagradar a mi esposo, ¿no es cierto?
Y ahí es donde resalta, ¿no es cierto?, el amor, ¿no? Donde cada uno de nosotros debemos ir hablando, conversando. ¿Para qué? Para que nosotras como mujeres voluntariamente pues podamos sujetarnos a nuestros esposos, así como nosotros nos sujetamos a Cristo y nuestros esposos también, ¿no? Bien, gracias. Entonces, qué importante, quiero resaltar una cosa más que viene a mi mente. Yo escuché en algún rato este ejemplo, o sea, las mujeres tomando la batuta y llevando las cosas de la casa. Y yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Será que las mujeres son inequivocables? ¿Cómo es? Si una mujer manda en las decisiones de la casa, ¿será que no se va a equivocar? ¿O puede equivocarse? ¿Cómo es? Yo creo que sí puede equivocarse. El sentido de la sujeción para mí tiene que ver más con el hecho de no tanto de buscar lo mejor, porque a veces las mujeres dicen, no, es que mi esposo no está buscando lo mejor. Y al decir eso, tú estás señalando de que tú como mujer tienes más capacidad y no te vas a equivocar. ¿Y qué ocurre si te equivocas? Y ha pasado esto con una pareja, que la mujer ha dicho, yo soy capaz, yo soy más inteligente que mi marido, yo voy a llevar las cosas. ¿Y qué ha ocurrido? Se equivocó. Entonces, ¿cuál es el sentido aquí? Ni hombre ni mujer es realmente apto, digamos, en el sentido de perfección o de buscar lo mejor, porque ambos se equivocan. Pero el hecho es de que la mujer esté dispuesto y pueda decir, ya marido, tú estás decidiendo, y no decirle después, te voy a echar en cara si te equivocas, o al revés, sino de decir, ambos estamos tomando la decisión, ¿verdad?, de hacer esto, y si esto sale mal, ambos vamos a tener que afrontarlo, ambos vamos a tener que lamentarnos. Entonces, ese es el sentido de lo que hablamos de funcional, ¿no? No es simplemente, digamos, el varón es responsable y si algo sale mal, le voy a agarrar a él, ¿no ve? Y me voy a poner ahí, ¿no ve? Fastidiar por lo que ha salido mal, porque tú también puedes equivocarte, ¿no? Entonces siempre hay una conversación entre ambos para ver lo mejor, pero al final la mujer tiene que siempre también, o el varón, uno de los dos tiene que humillarse, eso vamos a leer ahorita lo que dice Jesús, para poder luego llegar a un consenso y decir, ya esto vamos a hacer, pero ambos juntos estar de acuerdo. Si sale mal, los dos vamos a asumir eso. Amén. Paticita, no sé si quieres hacer una opinión. ¿Qué opinas tú de lo que estamos hablando esta noche? A ver, especialmente de la mujer, ¿cómo te sientes? ¿Quieres revelarte? Dale, Paticita. No, más bien al ver este tema, me he dado cuenta que no es eso, ¿no? Lo que el Señor, principalmente yo lo veía como someterme. A veces leemos textualmente, pero no sabemos el verdadero significado de la palabra. Y como acá nos explicaba el pastor, los hermanos, no es un sometimiento que Dios te dice, tú eres menos que el varón, sino somos iguales ante Dios. Solo que Dios nos da responsabilidades distintas para que podamos salir adelante unidos como pareja. No se trata aquí de quién tiene la razón o quién tiene las mejores ideas para lograr un objetivo en común como pareja, sino ponernos de acuerdo, escuchar a la esposa, comprender al esposo, tratar de entender y juntos decidir. Porque cuando Dios ha creado a la mujer es para eso, ¿no? Para que sea esa ayuda que el hombre necesita. Y nosotras por sí solas no podemos tampoco salir adelante solas. Porque Dios lo sabe todo y nos ha creado a los dos, hombre y mujer. Y Dios lo sabe todo, ¿no? Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros como pareja.
Gracias, Paticita. Me alegra mucho que no te rebeles. ¿Sí, no? Aquí las esposas van a seguir tu ejemplo. Entonces, yo quiero leer algo más aquí que es importante, porque en realidad hablamos acerca de Cristo con la iglesia, ¿verdad? Y cómo Cristo es cabeza de la iglesia y cómo la iglesia se somete a Cristo. Y también habla acerca de que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo se somete al Padre. Y en referencia a esto, esta carta que escribe Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, encontramos algo aquí que me impacta harto. Dice así: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo forma de Dios, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y siendo Dios, que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me impacta, y esto, ¿sabes qué? Era locura para los griegos, porque los griegos miraban a los dioses como superiores, como engrandecidos, como dioses, o sea, como seres que no podían mezclarse con el ser humano, porque el ser humano era pecaminoso, era mugre delante de los ojos de los dioses. Así lo miraban los griegos. ¿Cómo un Dios va a hacerse hombre? ¿Cómo un Dios se va a rebajar? Decían los gnósticos. Pero Jesucristo, dice aquí Pablo, se despojó siendo Dios, se puso como siervo y se humilló a sí mismo. Dicho de otra manera, en ningún momento el Padre lo humilló. Él mismo se humilló. Y esto es lo que hace falta en la pareja. Porque yo a veces veo esa guerra entre marido y mujer, ¿no ve? Y yo siempre digo, la guerra va a durar 1000 años, se va a detener solamente cuando uno de ellos se humille a sí mismo, como lo ha hecho aquí Cristo. Que realmente decline su cabeza. Y si Dios, o si Cristo siendo Dios se ha humillado, ¿por qué no el varón siendo cabeza de su mujer también puede humillarse y decir, mujer, tienes la razón? Hagamos como tú dices, no está perdiendo autoridad. Otra cosa sería que la mujer haga en secreto o a ocultas algo. Pero el marido está escuchando a su mujer y se da cuenta que su mujer es inteligente y que lo que está proponiendo es mucho mejor que lo que él está proponiendo. ¿Sabes qué juega ahí? El orgullo. Y si el varón es orgulloso y terco, por más que se esté yendo a atropellar a una pared, va a decir, vayamos y nos vayamos a atropellar. Pero si el varón entiende y se humilla, como dice aquí Cristo, no está perdiendo su hombría, porque Cristo también eso hizo como cabeza. Amén. Se humilló en su iglesia. Esposos, ¿dónde están? No simplemente decir yo tengo la razón, mi esposa me tiene que escuchar, mi esposa me tiene que obedecer. No es simplemente decir eso. Es también humillarte, también aprender a humillarte tú mismo también como Cristo. Eso también es cabeza. El que es cabeza sabe humillarse. Claro, Mateo 20, 25, 26 dice algo interesante. Aquí la NBI, voy a utilizar la nueva versión internacional. Jesús está hablando de la autoridad y Jesús dice lo siguiente. Dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, ¿cómo actúan? Oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales, ¿qué hacen? Abusan de su autoridad. Oye, esto no era nada ajeno. Jesús ha visto cómo ocurría esto en su época. Y el versículo 26, el Señor dice, pero entre ustedes, no será así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor. Ese es el principio de ser cabeza. Entonces aquí eliminamos toda esta basura que nos han metido, ¿verdad? De machismo y feminismo. O sea, el hombre tiene que aprender también a servir a su mujer, a humillarse. No solamente
controlar, abusar de su poder, porque eso no era la idea de Dios cuando puso este orden como cabeza al hombre y la mujer sujetándose del hombre. No era esta la idea, ¿no? Amén. Bien. Lo tercero que es importante que vamos a hablar un poco ahora para terminar es acerca de la conducta. Y esta parte la vamos a todavía más abrir el siguiente sábado, donde vamos a hablar qué significa amar en la palabra, porque hasta en eso tenemos un problema. No usamos un concepto bíblico, sino a veces tenemos un concepto de telenovela cuando se trata de amar, pero vamos a aprender eso también, amén. Pero la conducta del esposo y la esposa, Cristo como la cabeza, ¿qué le manda al marido? ¿Qué dice Colosenses 3:19? ¿Qué le dice al marido? ¿Qué le manda? Maridos, dice, mandad a vuestras mujeres. Eso dice, ¿verdad? ¿Cómo es? Dios quiere que seas un mandón, ¿no ve? No, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mira, dos cosas que Dios está diciendo al esposo como cabeza, Cristo, y como mandato aquí, lo que debe hacer el hombre. ¿Cómo debe comportarse con su mujer? Con amor. ¿Cómo debe tratarle a su mujer? Sin aspereza. ¿Y quieres saber qué significa sin aspereza? Pues, a ver, observemos Efesios 5:25 al 30. Ahí nos dice justamente eso, cómo es, qué es amar y qué significa no tratarle con aspereza. Mira lo que dice acá, dice Efesios 5:25 al 30, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué profundidad, porque aquí está mencionando justamente cómo Cristo ha amado a la iglesia. ¿Cómo debe amar el esposo a su esposa? Como Cristo ha amado a la iglesia. ¿Y cómo ama a Cristo? ¿Tú has visto a Cristo darle un sopapo a la iglesia? Yo creo que no. ¿Entiendes? ¿Cómo Cristo ha amado? Mira las cosas que menciona. Solamente voy a aquí mencionar 3 cosas en este versículo. Primero, se entregó por ella. ¿Y qué entrega, no ve? Cristo hasta la muerte. Hasta la muerte se entregó por ella. O sea, para Cristo la iglesia es un tesoro. Es algo tan importante que dio su vida por ella. Y es lo mismo. Cristo se sacrificó. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué tipo de amor quiere Dios que tú puedes dar a tu esposa? Un amor sacrificial. ¿Qué significa esto? Una pregunta, te hago una pregunta aquí a los esposos. ¿Estás sacrificando algo por el amor a tu esposa? ¿Qué tal si un día tu esposa dice, papito, ya no vayas al fútbol? No vayas. ¿Me amas? ¿Lo sacrificarías? Si tu esposa te dice, no trabajes ya en este trabajo, vamos a hacer eso porque está mal que trabajes ahí, ¿lo harías? Amar es un sacrificio, no es ganar. Muchas veces es perder. Y eso es lo que no entienden cuando dos personas se casan, porque los dos quieren ganar algo, pero ninguno quiere perder nada. Pero ambos deben estar dispuestos por amor a perder, y eso es lo que Cristo ha hecho. Segunda cosa importante, dice que Cristo presentó, el verso 26 dice, la santificó, ¿verdad? Habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla sin mancha ni arruga, como una iglesia gloriosa. Es decir, que ha hecho Cristo, la ha santificado y la ha hecho pura.
Le ha dado una reputación que no tenía antes la iglesia, porque éramos pecadores y aborrecibles. Pero Cristo nos ha lavado, nos ha cambiado, nos ha dado una nueva imagen. ¿Sabes cómo deberían andar las esposas cuando están casadas? Brillando, ¿no? En serio, porque yo a veces veo esposas avergonzadas de estar casadas o de tener a su marido, cuando debería ser lo contrario. Claro, el hombre como cabeza debería provocar eso, ¿no? Y la pregunta aquí tiene que ver justamente con eso. ¿Estás ayudando a tu esposa para que ella pueda realmente ser un ejemplo en santidad, en pureza, como mujer, que realmente otros varones puedan decir, wow, qué mujer tienes, oye, qué alegre eres tú, mira a tu mujer, qué bienaventurado? ¿O está quejándose tu mujer? ¿Me entiendes? Y lo tercero que es importante que dice aquí este versículo es que la presentó a la iglesia como una iglesia gloriosa, en victoria, sin vergüenza, ¿no? Sino con esperanza. Cristo le dio esta victoria a la iglesia, ¿no? Así la presentó. Entonces, la cuestión aquí es, ¿cómo estás tratando a tu esposa, ¿no? Y al mismo tiempo Pedro dice ahí en 1 Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente, miren, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como ¿qué dice pues la Biblia? Primera Pedro 3:7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿De qué está hablando? Trato. Ahora te das cuenta que Dios es un protector de la mujer. Dios sabe que la mujer es más frágil que el hombre, porque Dios la ha diseñado a la mujer así. Y hay del hombre que realmente alterca y utiliza su fuerza física contra la mujer, porque Dios ha dicho que debe tratarla como a un vaso más frágil, como algo de cristal que puede fácilmente romperse. Así tiene que ser tu trato. Y aquí vamos a entrar a un tema que más en la siguiente sesión vamos a hablar, bueno, en la posterior todavía, donde hablemos cómo hacer buenas discusiones, ¿no? Pero qué importante es que tú, hombre, no mires a tu mujer como otro hombre. Por eso aquí a los que tienen, por ejemplo, varoncitos entre sus hijos, ¿sabes que tienes que enseñarle al varoncito a saber tratar a la mujer? Si no le enseñas esto, cuando se case, este varón va a tratar a su mujer como a otro varón. Y esa no es la manera. Cuando Dios quiere justamente que el trato del esposo hacia la esposa sea como lo más frágil, ¿no? Y además que la mire como a coheredera de la gracia de la vida. Y mira lo que dice acá, cláusula, por si acaso importante. Si tú no tratas bien a tu esposa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice Pedro? Mira la advertencia, la grandeza de esta advertencia. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué hace un esposo cuando trata mal a su esposa? Cuando la agrede físicamente, la violenta, hasta podemos decir emocionalmente. ¿Qué ocurre? Dios no te va a escuchar. Tú puedes orar, tú puedes pedir a Dios, no te va a bendecir hasta que te arrepientas de tu actitud y te perdones. Así de serio es, así Dios es defensor de la mujer. Entonces no estamos aquí, estamos entendiendo, ¿verdad? Qué diferente es lo que Dios ha diseñado en el orden, ¿no ve? Dios mismo hace, Él mismo pone advertencias aquí y frenos al hombre. Le pone frenos, ¿no? Barreras para que el hombre no sobrepase su autoridad. Ovidio. Hace un momento cuando tú mencionabas, por ejemplo, que así como Cristo se entregó por ella, dice, ¿no? Por la iglesia. Se me viene a la mente aquel momento en que el Señor, en que Jesús estaba orando al Padre, ¿no? Antes de ser entregado y crucificado, ¿no? Y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
en ese momento realmente Jesús estaba haciendo un sacrificio. Ese es un momento crucial en la etapa de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él se estaba entregando a sí mismo por la iglesia. Esa era la razón por la cual Él realmente estaba haciendo ese sacrificio. Mira al que tienes a tu lado, varón, esposo, mira al que tienes a tu lado, abrazala y mírala como aquí dice en el versículo que el pastor ha leído, como a coheredera de la gracia de la vida. Si tú no te entregas por ella, ¿no? Si tú realmente no vas a hacer ese sacrificio, ¿no? Si tú realmente no la vas a tratar aquí, como dice el versículo, como a vaso más frágil, porque a veces en nuestra vida diaria, hermanos, hay que ser sinceros, ¿no? Realmente pues no es esto, o sea, hay momentos en que realmente no estás cumpliendo esto, no estoy cumpliendo esto. Pero ¿qué es lo que aquí tiene que pasar? Como en ese momento cuando el Señor se entregaba a sí mismo y decía, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No realmente tú a tu esposa cuando estés con ganas de, no sé, de gritarle, de levantarle la voz, incluso muchas veces físicamente de agredirla, ¿no? En ese momento que venga a tu mente y a tu corazón y decir, no, realmente que se haga la voluntad, tu voluntad y no la mía. Quizás ese momento de ira, qué sé yo, en el que tú realmente quieres descargar tu hombría, si se podría decir, ¿no? Sobre tu mujer, no, o sea, no es así, ¿no? Realmente nuestras esposas, ¿no? Dice que son como vaso más frágil. No simplemente dice como vaso frágil, dice como vaso más frágil. ¿No? Es lo más delicado, es lo más frágil que puede existir. Así es tu esposa. ¿No? Entonces, cuán importante es el trato que un esposo debe dar a su esposa. ¿No? Yo sé que a cada uno de nosotros un poco nos toca esto, ¿no? Es decir, se nos viene a la mente y decimos, pucha, en aquella ocasión no me he portado como tal, o en aquella, o esto, así. No esperes que tu esposa, como decimos, no haga méritos para que la trates como a vaso más frágil. No esperes, porque nunca va a ser así como tú esperas. Cristo no esperó que la iglesia sea una iglesia obediente y una iglesia sometida para amarla. Cristo no esperó eso de la iglesia, sino se entregó a sí mismo por ella, como antes decíamos. Aquí dice, Cristo se humilló haciéndose hombre por la iglesia. Cristo cargó los pecados de la iglesia. Cristo murió por amor, no por obligación, ¿no? Y Cristo protege y cuida a la iglesia. Así nosotros como esposos debemos ser para nuestras esposas. Gracias, querido Ovidio. ¿Cuál es la conducta que quiere Dios de la esposa? En Génesis 2:18, ¿sí? Hermano Wilfredo, dale, antes de que pasemos, sí. Dale. Son dos cosas las que manda Dios para el hombre. El versículo de Efesios cambió mi matrimonio, cambió mi percepción. En los primeros años de matrimonio yo no sabía cómo hacer
notaba, o será que no nos entendemos, o que no me entiende, y miles de cosas venían a mi cabeza. Pero cuando me acuerdo en un culto, explicaron este versículo, todo cambió para mí. Ya no era que mi esposa haga algo, sino era que yo haga. La responsabilidad era mía. Y eran dos cosas: amarla, pero amarla como Cristo amó, por voluntad propia. A Cristo no le han quitado la vida, Él ha entregado su vida por nosotros. Entonces yo tengo que decidir como varón, como esposo, saber que yo tengo que entregarle mi vida a mi esposa. Yo trabajo para mi esposa y mis hijos. Yo trabajo para sustentar esa casa, para unirla. Yo debo estar ahí en todo momento. En realidad, lo más importante de mi vida después de Dios es mi esposa. Si yo comprendo eso, he comprendido lo que es el matrimonio. No hay otra cosa que tu esposa. Dios te manda así. Ahora, lo segundo, el trato, aspereza, dice. A ver, ¿qué es aspereza? Es cuando tu esposa te pregunta algo, tú no le respondes. O le respondes sí, no, ya, después hablamos. La aspereza es una superficie rugosa, con desniveles, no es lisa. Es decir, tu carácter cambia. Vienes de tu trabajo enojadísimo y la tratas mal a tu esposa y a tus hijos. Pero cuando quieres algo que todos sabemos, la tratas súper bien. Y te vuelves un amoroso. Y vas modificando tu conducta como una superficie rugosa, que no tiene nivel, que no tiene suavidad. Y Dios sabe por qué nos manda a los hombres. Porque cada uno de ustedes de acá que están acá, incluido yo, sabemos cómo tratamos. Y manda las dos cosas que tenemos que hacer. Porque Él nos conoce como somos. Él nos conoce como somos. Entonces, amar como Cristo y tratar bien. Si tu esposa quiere charlar contigo, charla. Ten una conversación, no con truenos y relámpagos, sino tranquilos. Compartan. Eso nos pide Dios. A veces los hombres llegamos cansados, enojados, lo que ustedes quieran. Pero cuando abro la puerta de mi casa, estoy entrando a mi hogar. Estoy entrando al lugar donde yo vivo, donde me esperan. Y no esperan un ogro, ¿no? Esperan al esposo, al papá. Entonces, y reitero, Dios sabe por qué nos pide eso a los hombres. Nos podría haber pedido miles de otras cosas, pero el trato con aspereza, caemos y recaemos. Y el amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, preferimos otras cosas muchas veces a estar en el hogar, a estar en la casa. Amén. Gracias, hermano. Gracias por tu aporte, ¿no? Bien. Hablemos un poquito ahora de la mujer. A las mujeres también les toca. Génesis 2:18 dice lo siguiente, dice acá: y dijo Jehová Dios, Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice? Le haré sirvienta para él. ¿Eso dice? ¿Cómo es? Le haré esclava para él. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? Le haré ayuda idónea para él.
Qué importante es entender la mujer, que la mujer entienda, yo no tengo que ser más bien la piedra que está ahí, o sea, hacerlo más difícil, ¿verdad? Porque a veces ocurre también que la mujer, en vez de facilitar y ayudar, empeora. Se convierte la piedra en el zapato del varón, lo fastidia tanto al varón que lo irrita y le saca de sus casillas. Peor. Y siempre tienes que ponerte a pensar, ¿qué quiere Dios de ti en tu matrimonio? Que tú seas su ayuda. No es tu rival, tu marido. ¿Entiendes? No lo mires como tu rival, como tu opositor. No lo mires de esa manera. Míralo más bien como aquella persona que te necesita. Y me impresiona realmente cómo Dios aquí señala esto, ayuda idónea, porque está diciendo, el hombre no puede solo. No va a poder. Es insuficiente. Por eso justamente no es bueno que el hombre esté solo, porque solo no va a poder. Yo me doy cuenta de eso, que estoy solo. ¿No? Pero cuando son dos, como he leído la Pati en la anterior sesión, ¿verdad? Hay tanta ayuda, uno se calienta mejor, yo tengo que, con almohadas tengo que suplir a una esposa. ¿No? Se ríen, pero es cierto, ¿no? Para tener más calor, porque en invierno hace mucho frío. Mira, qué importante es entender, yo necesito de alguien, yo necesito de mi esposa, no puedo solo, no puedo andar así en la vida solo. Y la mujer entender, mi marido no es autosuficiente, me necesita mi apoyo. A veces las mujeres, en vez de ayudarles a crecer a su marido, ¿no? Cuando están emprendiendo algo, lo bajonean, ¿no? El marido dice, vamos a hacer esto, mira, aquí vamos a hacer un negocio. No te va a funcionar. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Eso no es ayuda. ¿Entiendes? Entonces hay que entender la labor que Dios quiere realmente en la esposa, de poder cooperar con las metas que los dos tienen comunes, de alcanzarlas juntos, de ponerse a su lado para liderar, de no abandonarle en el camino. Porque a veces la mujer, tu culpa pues, ahora no sé qué harás. Estoy diciendo cosas que yo he visto también en mis papás, ¿no? Un rato, ¿no? No sé qué harás ahora. Cuando realmente ahí debería la mujer más bien ponerse junto al varón en el liderazgo, ¿no? Esforzarse con él. Decir, mira, ya no puedo esto, ya yo te voy a ayudar, ya vamos a hacerlo juntos. Y no, no sé, haz pues, tú te has metido en eso y tú lo vas a hacer ahora. Oye, qué diferente, de verdad, ¿no? Ser una ayuda, no ser una sirvienta, pero tampoco ser esa piedra en el zapato. Esforzate para eso. Yo voy a decirte, simplemente lee Proverbios 31 y te vas a encontrar el modelo de mujer que Dios quiere que seas. Anótate, vas a meditar y esta noche vas a orar este proverbio y vas a leerlo, pero muchas veces. Este proverbio habla de la mujer ideal, la mujer que realmente es una ayuda. ¿Y qué dice ese proverbio? Esta mujer dice que es digna de confianza, es fiel, ama su casa, usa bien el dinero, dice, ¿no? Administra bien las cosas, tiene cuidado con su boca. Oye, qué mujer. Yo no he encontrado esta mujer, por eso no me he casado. ¿No? Pero qué mujer, de verdad. Este es el tipo de mujer donde tú deberías, oye, a las esposas les estoy hablando esta noche, ¿no? Donde tú deberías orar, meditar. Eso. No solamente hablemos del hombre, ¿verdad? Y el trato del hombre y todo eso. Y al final la mujer, claro, son dos cosas siempre que ocurren en un conflicto. La mujer también tiene que entender su rol. Y lo segundo que le dice a la mujer, y Pedro dice aquí, 1 Pedro 3, 1, 2, y ahí te vamos a terminar esta noche, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, que ya hemos estudiado eso, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por su conducta de sus esposas. Verso 2, considerando, dice, vuestra conducta casta y respetuosa.
¿Cómo debe dirigirse la mujer a su esposo? Con respeto. Con respeto. Nada de flaco, nada de viejo. Oye, ¿me entiendes? Con respeto. Gordo, baboso. Oye, respeto. Respeto. Y yo digo de verdad, queridos, en la experiencia o la corta experiencia que yo he tenido en consejería, a veces le falta a la mujer dominar su boca. Al hombre le falta dominar su ira, pero a la mujer le falta dominar su boca. Y sabes qué, voy a cerrar con esto. El único que te va a poder ayudar es Dios con el Espíritu Santo. De verdad. Cuando tú sientas, hombre, enojo, busca el Espíritu Santo. Cuando tú sientas, mujer, que te estás pasando de los límites con tu boca, busca el Espíritu Santo. Porque lo único que van a conseguir los dos luego va a ser lastimarse nada más. Pero Dios no ha ideado en su corazón tener una lucha, una batalla en el matrimonio. No tiene que ser el peor campo de guerra. Lo que Dios más bien quiere es que sea la mejor etapa de tu vida. Amén. Y eso Dios lo puede hacer. Dios lo puede conseguir. Así que quiero animarlos con eso. Amén. Vamos a orar y terminar con eso. Hermano Wilfredo, dale, antes que oremos, está bien. Esta partecita no me aguanto ya. En Proverbios, digamos, señala los problemas o los peligros que pueden correr un hombre y una mujer. Del hombre es la infidelidad. Eso nos tenemos que cuidar siempre. Ya, siempre. En la cabeza primero, ¿no? Pero de la mujer señala otro aspecto, que es el ser rencillosa. No es que sea peleadora, sino rencillosa, es que hace problema de cualquier cosa. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Dice, miren, ¿cómo dice Dios? Mejor es vivir en un rincón del terrado, es mejor vivir en una partecita de la terraza que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es decir, es mejor vivir ahí en la terraza, en un chiquitito, que vivir con una mujer que todo el rato te hace problema de todo. En un palacio. Mejor es morar en tierra desierta. ¿Sabe qué es tierra desierta? Tierra desierta no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esas mujeres que se enojan de cualquier cosa, hacen así, se enojaron. Y rencillosa, de todo hay problema. De todo. ¿Y sabe qué dice Dios? Dios dice, no nos estamos inventando. Es mejor vivir en el desierto. Con 2 versículos el Señor pone bien nivelado todo. A nosotros de la infidelidad nos habla en un montón de versículos acá, si ustedes lo leen. Pero Dios, y hay uno más creo, que habla sobre la mujer rencillosa. Entonces en el matrimonio pasa mucho eso. Las ganas de pelear, ¿no? Y no hablarlo. Nos inventamos cosas en nuestras cabezas cuando no es así. Amén. Y voy a alabar ahora la memoria, ¿cómo se dice? Tan grande que tiene la mujer, porque una de las cosas que ocurre con esto de rencillosa es que las mujeres sacan todo de su balcón de memoria desde que la has conocido. Y con sumo detalle, hora, día. Y es algo que deben evitar las mujeres, ¿no? Vamos a hablar mucho acerca de esto en cómo solucionar conflictos, pero es algo, como dice el hermano Wilfredo, que al final cansa
y muchas parejas se separan porque ya no soportan ese ambiente. Así que el ideal de matrimonio depende no solo de uno, sino de los dos. Y que los dos se pongan en el lugar donde realmente Dios quiere que estén. Amén. Oraremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias esta noche. Gracias por habernos enseñado el orden que tú has puesto, Señor. Esta noche nos arrepentimos delante de ti, porque tal vez hemos estado, Señor, queriendo hacer las cosas como una batalla, una guerra de poder, de la toma de poder. Mirando, Señor, a nuestra pareja como un enemigo, un opositor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora y nos des sabiduría a través de tu palabra y a través de conocerte más a ti, de estar cerca de ti, a ser verdaderos varones, verdaderos esposos, verdaderas esposas. No como el mundo quiere mirarnos, sino como tú realmente quieres vernos. Y sabemos que si hacemos lo que tú ordenas, vamos a poder tener dicha, gozo, alegría, bendición. Vamos a experimentar que tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Señor, esta noche yo oro por todos los matrimonios que tal vez han estado en conflictos, tal vez algunos que están en transmisión en vivo han llegado a un punto donde ya no más, ya no aguanto, nos vamos a separar. Señor, que esto que hemos hablado esta noche pueda ser algo que los ayude a entender, Señor, y les ayude a restaurar su matrimonio, también de los que están aquí en esta noche, porque muchas veces podemos mostrar una imagen por fuera, pero por dentro sabemos que estamos realmente yendo hacia atrás en una crisis profunda. Pero yo te pido esta noche, pon tu espíritu en nosotros, pon tu palabra en nosotros para que empecemos a cambiar, Señor, esa realidad y nuestros matrimonios sean matrimonios diferentes, de gozo, de alegría, de dicha, Señor. Oro por los esposos para que ellos puedan entender su labor y por las esposas para que puedan entender su rol. Gracias, amado Dios, por esta noche. Que tu palabra se siembre y pueda dar frutos, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos queridos. Quiero agradecerles por su persistencia. Amén. Y que Dios los bendiga mucho, que realmente esta palabra les ayude. Ahora siéntense juntos, convérsenlo, vuelvan a escucharlo. Lo tenemos grabado en el YouTube también. Lo pueden volver a escuchar. Y no se trata de conocer, sino de ajustar en sus matrimonios. Amén. Así que saludos a todos los que están ahí en la transmisión también, mirándonos siempre. Que Dios los bendiga a todos. Gracias y podemos retirarnos. Hola, Amén. hola, hola. Si me permites, para cerrar esta sesión, quiero hacer algo distinto. Quiero que un momento tú puedas cerrar tus ojos. Tú puedas cerrar tus ojos. Voy a poner un pequeño audio y tú te imagines a dos personas conversando, una conversación casual de cualquier momento, y no sé con cuál te puedes identificar, pero esta noche yo creo que es importante que hayamos captado el mensaje, que hayamos comprendido lo que hemos hablado en esta noche. Vamos, es un par de minutos, quiero que un ratito puedas cerrar tus ojos y escuchar lo siguiente. Amén. Vamos. Permiso, voy a lavar los platos. ¿En serio? ¿Qué cosa? ¿Es en serio? Pero sí, ¿qué tiene? ¿Qué me miras como si fuera a construir una nave para la luna o qué? No. Más bien me alegra mucho que ayudes a tu mujer. Yo no ayudo a mi mujer porque cuando lo hago pareciera que ni se da cuenta. No me dice nada. No me lava el gesto o algo parecido. La semana pasada lavé todo el piso y ni siquiera recibió un gracias de su parte. No me parece justo ni correcto. Desde ese día como que perdí totalmente las ganas de ayudarla con las cosas en la casa. Ahora dejo que ella se haga cargo de todo por su cuenta.
y que cada uno cumpla con lo que le toca. No, yo aquí en la casa no ayudo a mi mujer. Bueno, no la ayudo de la manera en que estás planteando, por lo menos. No creo que ella necesite un ayudante, alguien que haga las cosas por ella. Lo que ella tiene es un socio. Esta casa la movemos juntos, en colaboración. Ella no necesita mi ayuda para lavar los platos en los que comimos tú y yo. O sea, comimos tú y yo, pues los lavamos nosotros, ¿verdad? Tampoco ayudo a mi mujer a cuidar a los niños. Yo soy su papá, es mi responsabilidad tanto como la de ella, ¿no? No soy un niñero. Ella no necesita mi ayuda para cocinar. Ella muchas veces viene cansada y si yo cocino es porque me gusta recibirla con una buena comida y saber que está cansada. Ella no necesita mi ayuda para lavar la ropa que yo visto, que yo ensucio, pues la puedo echar a lavarropas y tenderla yo sin ningún problema, ¿verdad? Mira, aquí en esta casa no ayudamos. Hacemos porque en esta casa vivimos y esta casa la movemos y la manejamos entre todos. Yo no ayudo a mi mujer. Entiendo cuál es tu punto. Permiso. Amén. ¿Sabes? Gracias, Soy. La persona que está a tu lado, como Dios dijo en un momento, ya no son dos, sino son uno. Son un equipo. Y juntos debemos seguir adelante, pues. Amén. Amén, gracias querido Ovidio. Muy bien, les agradecemos entonces y podemos retirarnos. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Vámonos. El siguiente sábado, no se olviden, es normal nuestra siguiente sesión.